En este ciclo formativo es muy importante tener muy presente que cada vez que nos ponemos una indumentaria, en el fondo lo que cambia es lo que transmitimos. Transmitimos a nivel emocional, también a nivel social y a nivel cultural. Al final lo que trabajamos es cómo comunicamos mensajes, historias, cómo nos involucramos y formamos parte de una historia a través del diseño de esa indumentaria. Hola, soy Ana Armentano, exalumna de la escuela, graduada superior en diseño de moda, y actualmente soy tutora y coordinadora del ciclo formativo de grado superior de vestuario a medida y espectáculos. Muy importante para el ciclo formativo de grado superior de vestuario a medida son las técnicas, todos los módulos que atañen a la parte técnica constructiva de una prenda de indumentaria, patronaje, confección y sobre todo sastrería. Es muy importante la aproximación a cómo se realiza, cómo se patrona y también cómo se confecciona una prenda a medida, ¿no? Una prenda única. Evidentemente hay otro tipo de materias que desarrollan contenidos mucho más teóricos, sencillamente porque en este ciclo es muy importante tener antecedentes y referentes para poder analizarlos y para poder, en definitiva, partir de ellos en algún momento. Dentro de nuestro equipo docente tenemos perfiles diferentes. Por ejemplo, tenemos diseñadores de moda, llevan toda la parte más de tendencias en moda y todo lo que es historia del diseño. Tenemos también perfiles mucho más técnicos en el profesorado, todo lo que es el tema de sastrería, modistería, patronaje a medida, confección, y sobre todo lo que tenemos es perfiles adecuados para todo el tema de ocupabilidad y autoempleo para los alumnos. En la escuela tenemos diferentes espacios especializados en fases diferentes de la confección y prototipaje de piezas para vestuario a medida, talleres de confección que están con evidentemente diferentes máquinas para diferentes puntadas y niveles de confección, aulas grandes con mesas adecuadas para patronaje, tenemos también espacios de informática con paquetes de Adobe tipo Illustrator, ¿no? Tipo Photoshop. Tenemos un aula que funciona como laboratorio textil, en donde tenemos todo tipo de materiales textiles, ¿no? Para que el alumno realmente pueda interpretar cómo impacta, por ejemplo, un tejido a un estilismo final, ¿no? Eso es muy, muy importante a la hora de tener ese rasgo creativo, ese ímpetu más artístico, ¿no? En las propuestas que en definitiva se desarrollan en este ciclo formativo. El perfil de estudiantes que realmente acaban matriculándose, ¿no? y cursando el ciclo formativo aquí en la escuela de grado superior en diseño de vestuario a medida son perfiles que realmente a través del diseño de indumentaria, de la propuesta de indumentaria, se atreven a explicar una historia que contar. Entonces, para eso necesitan tener un perfil analítico también y un perfil muy propositivo a la hora de elaborar las propuestas. Lo ideal, las salidas profesionales para estos perfiles pues son muy colaborativos, tienen que trabajar en equipo porque siempre es para desarrollar algún tipo de espectáculo, sea a lo mejor en televisión, para estilismo indumentaria en televisión o para cualquier otro tipo de espectáculo. Incluso también nos van a pedir que sean muy, muy puros y que apliquen mucho conocimiento técnico, con mucha destreza, para todo tema modistería y sastrería, porque estamos hablando de piezas a medida, piezas únicas que tienen que estar absolutamente bien hechas. Pues sencillamente yo animaría a gente que quiere quiere conseguir una excelencia a nivel profesional, pues que puede empezar con nosotros aquí en este.